9:06 de la mañana, es viernes, los viernes tenemos súper tertulia y cuesta echar un poquito el freno, que llevamos toda la semana contando noticias a toda velocidad y hoy hay que echar el freno para hablar de asuntos que traspasan un poco lo más inmediato. Y nos acompañan nuestros 4 súper contertulios. Asunción Díaz del Río, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bienvenida. José Ramón Bernácer, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, gracias. A mi izquierda, Carlos Hernández. Carlos, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Y el Padre Quillo, buenos días, Bueno, bienvenido. Fernando. ¿Qué nos ha traído el Padre Quillo? Explícanoslo Pues hoy os he traído a la audiencia. el panecillo del santo. Hasta San Antón Pascuasón y muchos pueblos de España esta semana, que ha sido San Antón, y este fin de semana, nosotros hacemos hoy aquí en el polígono, San José Obrero, pues tenemos el panecillo, con unos anisetes que nos prepara siempre Versal, y le damos a cada animal. Hoy me traen cerdos, cerditos, te lo prometo, de estos animales, para de perro, gato, y se le da la bendición el sacerdote para que cuidemos a esos seres vivos, como hizo San Antón. Mientras no te lleve una serpiente o algún elefante o algo así. No, me van a traer, me han dicho, Más uno del aparatoso. polígono que tiene un perrazo en Covisa, Sí. una parcela de estos que son como un caballo. Ajá. Y me traen también cerdo vietnamita. Digo, agárrate. Pues lo de los cerdos vietnamitas, eso ha dado para cuidado. alguna polémica considerable. Exactamente. Mira que estuve pensando en poner hoy de tema el tema de los animales, porque también nos daría juego. Porque, claro, muchas veces nuestra relación con los animales pretendemos que sea... La Muy humanización humana, de los sí. animales. Correcto. Ese es un tema que veo como suscita interés, lo voy a dejar para otra. A media mañana te pones un Supertertulia. poquito de chorizo, de jamoncito, lo Sí, abres, sí, Fernando. veo aquí los panes que tienen una pinta que a los que llevamos aquí desde primera hora, en fin, estamos salivando. Bueno, hoy os propongo otro tema que va a traer debate. Ya en las conversaciones previas que hemos tenido ahí en el grupo de WhatsApp ya he visto que puede traer debate. Hablar de el castigo. Y al hablar del castigo os pongo como punto de partida un telefilme de 2 episodios que echaron en Antena 3 y alguna otra cadena del grupo. Es de Daniel Calparsoro, pero fue una serie preseleccionada a los Emmy. Os pongo un fragmento. Las cosas en Nuevo Despertar son muy sencillas. Trabajarás duro y dormirás poco. Si haces todo lo que se te dice, tu estancia entre nosotros pasará rápida. Preocúpate de ti mismo. No entables relaciones con los demás internos. Si no cumples las normas, serás duramente castigado. Y olvídate de escapar. No hay nada en 70 kilómetros a la redonda. Ahí fuera no durarías ni 24 horas. Bueno, esta es una miniserie que está basada en una historia real sucedida en Barcelona en 2004, o sea que es que no estamos hablando tampoco de los años 50, 60, 70. Relata la historia de un grupo de jóvenes conflictivos que son enviados por sus propias familias a un centro educativo que resulta ser una granja abandonada, reconstruida como reformatorio. Allí en la granja son maltratados, explotados y sometidos a un duro régimen de trabajo. Los padres no tienen ningún contacto con ellos, solo hablan con una psicóloga que les invita a seguir con esta particular forma de reeducación, que hoy vamos a hablar de esto también. Y algunas veces los llaman y los chicos pues se ven obligados a mentir por lo que les pueda pasar. Este es un concepto extremo, digamos, de lo que puede ser el castigo. Como hemos hablado de chicos y hemos hablado de menores, comienzo por José Ramón. ¿Cómo entendemos el castigo? Bueno, no sé cómo lo entendemos, pero no se debe entender como el corte este que nos has puesto. O sea, yo castigo sí, y siendo juez más todavía, porque si no, nos quedaríamos sin trabajo casi. Pero yo creo eso, que hay que desdramatizar el castigo, porque el castigo al fin y al cabo es la consecuencia por haber hecho algo mal. Entonces, ¿debe haber alguna consecuencia cuando se hacen las cosas mal? Pues claro que sí, sin duda alguna, porque es que no puede ser lo mismo hacer una cosa bien que mal. Entonces, si la respuesta es la misma haciendo una cosa bien que mal, pues entonces casi que estamos fomentando el hacer mal las cosas. Entonces, así a bote pronto y sin perjuicio de lo que luego hablemos, el castigo, pues consecuencia cuando no se hace algo mal. Entonces, lo peor que me ha parecido ahí en el corte este, incluso desde el principio, es decir, serás duramente castigado. Ese duramente estaba de más. O sea, si haces las cosas mal, pues tendrás una consecuencia que lo llamamos castigo, aunque suene mal. No hace falta ni duramente, ni machacar, ni nada, sino que simplemente pues no se hace algo bien, pues hay una consecuencia. Claro. He puesto este corte porque es que la serie se llama El Castigo, entonces me venía un poquito al pelo, aunque ya digo que es un modo extremo, ¿no?, de entenderlo. Asun, ¿cómo entiendes tú el castigo? A mí solo la palabra castigo ya me repugna, me suena fatal. Yo recuerdo mi padre que en mi casa no se usaba vinagre en las ensaladas porque decía, si es que hasta el nombre suena mal, vinagre, claro, porque ¿Sí? le horrorizaba, ¿no? Y pues a mí me pasa lo mismo, oigo la palabra castigo y me produce un enorme rechazo.
No he leído la definición exacta que dice la RAE de castigo. Si estamos en la línea de José Ramón, ¿no? La consecuencia de algo que se ha hecho incorrectamente, pero es que para mí esa palabra contiene algo más. Es como un pasito más, un paso como de daño. Siempre la palabra castigo, psicológicamente, no sé por qué, la acompaño de daño. Entonces me horroriza. Creo que cualquier cosa que someta a un dolor, no, creo que ya no sirve. Ya. A ver cómo lo entiende Carlos. Bueno, yo, desde luego, tiene que haber una serie de consecuencias cuando alguien obramos mal, no solo por la corrección, sino por una cuestión social. Cuando alguien se salta una norma, una ley, tiene que haber una consecuencia. Y venía pensando, por ejemplo, en que, por ejemplo, me voy a un extremo no penal, así más de andar por casa, y seguro que algún oyente lo habrá pensado. Está normado el que no vayamos a más de X velocidad. Ajá. ¿Vale? Es decir, obviamente, si te cazan, hay una consecuencia, ¿no? Hay una sanción administrativa y demás. Y alguien puede decir, con una autovía voy yo solo, ¿por qué tengo que ir a 120, pudiendo ir mi coche a 160 o 180, que soy un magnífico conductor y voy muy seguro? Bueno, pues obviamente, si hay un accidente, un fallo del vehículo o cualquier cosa, la consecuencia ya no solo para ti, sino para la sociedad, porque alguien te tiene que atender, vas a ir a un hospital. Eso lo pagamos entre todos. Uh-huh. ¿Y por qué? Por una imprudencia tú lo vas a tener. Es decir, yo entiendo que siempre tienen que haber unas consecuencias. Las primeras consecuencias son para el individuo. Yo creo, independientemente de que te cacen, no te cacen, el que roba habría que saber por qué roba. Esto aquí José Ramón nos podría hablar mucho más de ello. ¿Qué consecuencias hay detrás para que alguien haga un tema penal? Pero obviamente la educación, el castigo, la corrección, llamémoslo, lo que hay que medir es el cómo. Y creo que es lo más difícil, es ajustar la medida del castigo al hecho en sí. Claro. Quillo, ¿cómo entiende la Iglesia el castigo? Pues antes de la norma y antes de la Biblia, Génesis 2:15, ayer tuve escuela de padres, una vez al mes en un colegio aquí en Carmelitas, en la Reconquista, y este tema salió. Porque es que no sabemos qué hacer. Los padres que me están escuchando ahora y nos están acompañando en esta super tertulia, ¿qué hago? ¿Le quito el móvil? Si se da igual, si es que tiene otro. ¿Pero qué hago? ¿Le encierro en la habitación? Si se está deseándolo, porque tiene tele. Pero entonces le digo que se vaya a casa a los abuelos, mejor, se va a comer un poquito mejor el fin de semana y encima va a estar... Es decir, lo primero es el bien de la persona. Hay una ley que es la ley natural que todos tenemos inscrita en nuestro corazón y en la conciencia. Somos buenos por naturaleza, la bondad, que se nos olvida. Siempre estamos, bueno, a ver qué ha dicho este, no sé, a ver si esta doble intención, pero ¿por qué prejuzgas? De entrada somos buenos, pero es verdad que por el pecado original, dice el Catecismo 1535, dice, oye, pues un poquito de cuidado que la serpiente está ahí y que te hace elegir, y esta es la capacidad para elegir. Por tanto, no es la consecuencia, castigo o premio, que siempre hay un castigo o premio, sino la moralidad del acto. Entonces, hay cosas malas y hay cosas buenas. Hay personas malas, pocas, pero ojalá no conozcamos ninguna. Y hay personas buenas. Entonces, lo que tenemos que hacer esta mañana es despertar en nosotros, pues eso. Yo el panecillo que le voy a dar esta tarde a los animales, no le voy a decir, ¿estás contento? Me va a ladrar. ¿Quieres otro más? Se va a comer toda la bolsa. Entonces, no es los instintos. Lo que hay que educar es la voluntad. Y ahí es la batalla del premio castigo. Yo he visto niños que les han castigado en los colegios. Yo hablo de mi etapa de 31 años como educador. Y de bachillerato le dicen, vete a cuarto y a tercero de primaria. Y te sientas allí con la mesa y la silla con los pequeños. Y se cogen un cabreo. Claro, te quedas sin recreo. Bueno, mejor hace frío fuera en el patio. Entonces, ¿cuál es el castigo adecuado para el crecimiento? Pues yo creo que hay tantos castigos como personas. No vale generalizar. En la norma jurídica sí. Aquí tenemos un juez. Y de menores, además, que está el tema. Pero yo que tengo que poner todos los domingos, sobre todo, y los fines de semana, y a diario si viene a confesar a una persona como penitencia, claro, me envía diciendo, a ver cuántos Padres Nuestros me manda. Sí, a lo mejor no se trata de eso, claro. Hay que dar mandé una vez, me acuerdo, como no se revela el secreto profesional, a una mamá de un colegio, que tu hijo, que al niño que leyera la Biblia.
Y empezó por Génesis, y ya cuando iba por los Hechos de los Apóstoles, ya casi al final, me encuentro un día la madre y dice, ¿pero qué ha hecho mi hijo? Que me le tienes leyendo. Y dice, pero hombre, no, que leyera la Biblia esa tarde. ¿A quién ha matado? Proporcional. ¿A quién ha matado? O sea que se lo tomó al pie de la letra y leía la Biblia en todo momento. Madre mía, qué barbaridad. Bueno, Asun, preguntabas por la definición de castigo. Tenemos varias acepciones. Pena que se impone a quien ha cometido un delito o falta, enmienda, corrección de una obra o de un escrito, reprensión, aviso, consejo, amonestación o corrección, ejemplo, advertencia o enseñanza. A ti has dicho que la palabra, que a mí me ha llamado la atención, la verdad, que la palabra castigo te genera gran rechazo. Pero las otras acepciones, ¿o es que estás en contra del No, castigo? las otras, me parece, con esas definiciones me parece que tiene que existir castigo. Pero la palabra castigo en mí personalmente, psicológicamente, me produce rechazo. Sí. Y no sé, o sea, en tu etapa de la infancia o de la adolescencia, ¿cómo has convivido con el castigo? No ha habido castigos. Mis hermanos y yo contamos siempre que la mirada de mi padre tenía una fuerza tremenda. Entonces nos sentábamos a la mesa, el silencio absoluto en la mesa y la mirada de mi padre que te miraba fijamente, vamos, era más que suficiente para que dijeras, Dios mío, qué metedura de pata he cometido, ¿no? Nunca hubo castigo. Mi madre lo intentaba, pero nos entraba la risa con ella, así que tampoco. Sí, no hubo manera. Yo he vivido una infancia muy feliz con unos padres maravillosos, no he tenido ese problema. Quizás por eso, a lo mejor lo que he oído de los castigos ha sido algo que me ha llamado la atención. Mi amigo Serafín Mayoral, que hablé ayer con él precisamente, y recordábamos ambos un pasaje de su libro en el que describe en su infancia un padre que le costó años olvidar. Le costó años perderle el miedo. O sea, yo tenía 40 años, seguía teniendo miedo a mi padre, ¿no? Joder. Entonces quizás ese es el recuerdo, lo que a mí me aporta la palabra castigo, de lo que otros me han contado, de lo que he visto, porque yo no he tenido esos castigos. He vivido, francamente, una infancia muy feliz. Yo creo sobre esto, que más allá de los términos, que también son importantes, porque por ejemplo en menores no se utiliza la palabra pena como consecuencia de un delito cometido con un menor, sino que se habla de medidas, pero dicho por la propia ley. O sea, lo que se le impone a un menor nunca es una pena, sino una medida. Entonces eso ya da un poco idea de que efectivamente los términos son importantes. Pero luego yo creo también que lo verdaderamente importante es el objeto de ese castigo o de esa consecuencia, es decir, ¿en qué consiste eso? Entonces, yo creo que el castigo o esa consecuencia tiene que servir para algo, porque además el objetivo, ¿cuál tiene que ser el objetivo de un castigo? Pues que eso que se ha hecho mal no se vuelva a hacer, o que se haga algo que esté bien en sustitución de eso. En definitiva, que sobre todo si hablamos de niños, de jóvenes, hacer las cosas bien. O sea, no sirve para nada que un ciudadano conduzca a 150 por la autovía, le pongas una multa, al día siguiente vuelva a conducir a 150, le pongas otra multa. El objetivo de eso es que conduzca con arreglo a los límites de velocidad. Por eso se le quita el carné. Claro, eso es. Entonces, el fundamento de todo castigo, yo creo que lo que hay que tener en cuenta en todo castigo no es tanto lo que has hecho mal, o sea, ese por qué, te ponemos esto, por qué has hecho mal, sino para qué. ¿Para qué queremos castigar? Entonces, bueno, yo por poner un ejemplo así por encima, pues ¿qué le ponemos, qué medida les ponemos a los chicos que vienen al juzgado de menores? Bueno, pues algo que les haga tomar conciencia, como decía aquí yo, de que eso está mal y que les haga hacer las cosas bien. O sea, si tú estás en una bandita de estas que piensas que los negros, los chinos, los que no son de tu raza, pues son muy malos y demás, bueno, pues te vamos a llevar a asociaciones que trabajan con inmigrantes para que veas cuál es la situación, por qué vienen aquí, lo que sufren haciéndoles ver que son diferentes. Entonces, bueno, para que veas esa realidad de ahí, porque estamos convencidos de que eso es lo que sirve. Entonces, yo creo que la clave de todo es el contenido de esa consecuencia. Ya. No sé, Carlos, ¿qué recuerdos tienes tú del castigo? Porque claro, esto ha evolucionado también mucho en los últimos tiempos. Todos recordamos en nuestra etapa escolar, en fin, guantazos como los panes que ha traído Quillo aquí esta mañana. Bueno, estos son pequeños, Dar con la chasca, lanzamiento de tizas y borradores, rotura de flautas en cabezas de alumnos y alumnas, ¿verdad? Yo escuchaba a Asun y digo, qué buena chica, sí. Porque los demás no podemos decir lo mismo. Yo estuve 6 años interno en un colegio. Fue cuando perdí la vista y mis padres, pensando que era lo mejor, pues me mandaron al colegio que tenía. Pero no castigado, ¿no? No, era porque pensaban que era lo mejor. Yo vivía en Badajoz y mis padres pues me pensaron que el colegio de la ONCE de Madrid podría
pues enseñarme mejor para luego volverme a incluir en el ciclo educativo, ¿no? Y entonces pues me fui allí y yo nada más me iba a mi casa en Navidad, verano, Semana Santa y cosas así. Y me tiraba muchas horas porque el fin de semana son muy largos en un internado, sin poder salir de un recinto de 40.000 metros cuadrados. Y entonces tu cabeza idea muchas cosas. Porque aunque no veamos, somos niños. ¿Vale? Yo me saltaba las tapias. Ay, Dios mío. Jugábamos a tirar piedras a un bote que poníamos encima del muro que daba a la calle. Imagínate los ciegos a tirar piedras a un bote. ¿Alguna vez fallabais? No, y muchas saltaban el muro. Claro, ¿Qué pasaba? Lo que decía antes, si te pescaban, claro, porque lo hacíamos ahora que ya se había acostado el colegio. ¿Vale? Nos íbamos a jugar a estas cosas a las 11 de la noche, porque sabíamos que ya no nos pillaban. Pagaría por ver Pero esa escena, alguno de los cuidadores del colegio pues daba una ronda nocturna y nos pescaron alguna vez, ¿no? Que es lo que yo decía antes, lo importante es la proporcionalidad del castigo, que creo que debe de ser lo difícil en cualquier educador. Me da igual que sea padre o lo comentaba profesor, José Ramón, incluso juez, con el tema del juez, ¿no? Con las medidas. Debe de ser lo difícil, porque claro, quizá cuando eres padre o tienes, seguramente tenemos una reacción visceral en el momento de aplicar el castigo cuando se produce el hecho. La diferencia con la justicia, que tiene su procedimiento, su proceso. Y actúa más en frío, ¿no? Exactamente. Ya. Porque si no sería la venganza, ¿no? Como Sí. vemos las películas antiguas estas del oeste. Venga, hay que ahorcarle a este. Sí, en la época medieval se ¿no? solucionaba Claro, todo más rápido. Claro, es decir, así todo, ¿no? Bueno, lo vemos en los medios de comunicación cada vez que hay un hecho violento, Claro. truculento, trágico, en el cual pues rápidamente salen por ahí la gente, pena de muerte, en fin. Oye, tipo ¿y cuál de era tu eventos. castigo cuando te saltaban las normas allí en el internado? Uy, ha habido de todo. ¿Sí? Sí, algunos eran... Allí el castigo típico así leve, la falta leve se corregía quedándote en el radiador. ¿En el radiador? En el El Radiador. recreo, sí. ¿Y eso? Bueno, pues era... Bueno, era como una referencia, ¿no? Sí, era la porque te referencia. quedaras ahí Sí, quemándote estabas ahí como de si pie. fuera el infierno. Nah, exactamente. A lo mejor por eso. Ah, por no lo estar sé. cercano, ¿no? Se me ha ocurrido sobre la marcha. Sí, sí. No, hombre, me imagino que era porque si era invierno, que era donde el curso escolar muchos meses se pasan en el invierno, pues que nadie te acusara de que por lo menos te mandaban a un sitio que a lo mejor hiciera frío, ¿no? Pero bueno, yo creo que luego ya sí que entraron épocas más modernas y los castigos eran más en el sentido de lo que comentaba antes Quillo con lo de leer un libro o hacer un trabajo de algo, ¿no? De, oye, hay que leer el libro y hay que presentar este trabajo. Eso Ya. era el castigo. Ya. Te estoy hablando ya en los Sí. años principios de Eso, los habláis 80. todo de un castigo ya un poco ya más evolucionado. Ya digo Sí. que nadie se atreve a contar lo que he contado yo del lanzamiento de borradores. No, yo tizas, eso no eso rotura de ni lo he flautas. vivido ni lo he presenciado. No. También lo digo, ¿no? Pues- ni lo he vivido Pues ni lo he yo presenciado. sí lo he presenciado, ¿eh? Sí. Y soy digo, más joven que vosotros. Un castigo clásico era ese de cópiame 1500 Ah, sí, por veces. ejemplo, eso sí, no eso sí debo lo he hablar vivido. en clase Eso y sí. demás. Eso A mí me sí echaron eran- del Cine Imperio, ¿os acordáis lo de Toledo? Sí, ahí en el Por casco. quemar la entrada con mi amigo, con un papel que él fumaba y claro, en un incendio dentro de la fila 18. Madre mía. Me quedé sin excursión en octavo. Sin A mí me excursión. castigaron con ir Mille, una familia muy numerosa aquí en Toledo, porque estaban haciendo el actual Infantes, la Avenida Europa, y salían camiones que iban a tirar la arena al fondo, y al fondo estaban los maristas, donde yo iba andando Sí. desde los bloques militares, 3 kilómetros, eso era eterno. Eso ¿Qué se había te que hacía hacer? muy largo. Subirte a los camiones. Y de Ah, pronto, Dios. detrás, un coche, don Antonio. Digo, no puede ser. Querido don Antonio Bracamonte, que me Don estarás Antonio escuchando, Bracamonte, sí. pitándome, bajaros. Entonces un profesor podía regañar a unos alumnos fuera del aula y del centro escolar. Que ahora a lo mejor me no quedé podría. una semana fuera. Claro. Yo he probado el cinturón militar de mi padre, que me ha venido Madre muy bien mía. en el culete. Madre Me ha venido- mía. Yo he hecho de pipí calzas largas en el pabellón también de la Reconquista número 20, cuando venían a traernos la leche, esta de las vacas que había en la academia, Sí, sí. y soltaban, y yo le tiré una jarra de agua al soldado que nos lo trajo. Pues Adiós. no vi el patio una semana. Claro. Y aquí estoy, no tengo traumas. Ya. Nada. Nah, claro, Es si un es que ejemplo lo de normal, cómo claro. en esa época funcionaba porque nuestros padres eran un ejemplo. Y ya está, y una colleja bien dada, y a los padres que nos están escuchando, que no se sientan mártires ni nada. Otra cosa es ir al otro que he visto
hace no mucho en Polonia, que es el extremo. Claro. Ir a Auschwitz, donde yo lloro, yo me callo, como hizo el Papa, que estuvo en silencio. Es el otro extremo. Yo creo que son medidas coercitivas, me encanta la palabra, no penas, medidas que nos ayudan al crecimiento, Yo no pero las que los creo padres se necesarias. animen. No las creo necesarias. Yo he tenido unos padres que no nos han puesto una mano encima nunca, nunca. Es que ni siquiera nos han agredido verbalmente, nunca. Y sin embargo, creo que estamos muy bien educados los 6. Creo que hemos recibido una magnífica educación los 6. Desde el inicio. Ha habido corrección, siempre. Es decir, las cosas que estaban haciendo mal se ponían sobre la mesa y como siempre era a través del diálogo, es que mi padre se callaba, había un silencio enorme y luego salía el tema y te hacían recapacitar. Creo que ha sido una educación magnífica. Pero toco algunas anécdotas. Creo que no es necesaria la agresión, es que yo creo que sobra, hay otras maneras. Yo creo que está cambiado, o sea, que sí, por suerte, ha evolucionado. ambiente, sí. No quiere decir que lo anterior fuera malo. Hombre, llevado al extremo, evidentemente es malo. O sea, si un padre le partía, ni a ninguno. Es que yo creo la que una cara colleja a un hijo, eso siempre, yo creo que está mal ayer, hoy y siempre. Pero evidentemente ha evolucionado. Y que luego hay medidas, por ejemplo, porque pueden también equivocarse el que aplica el castigo. Es decir, no hablo porque haya un error, sino en la medida de... Sí. Es que me ha venido a la cabeza cuando lo estamos hablando, no voy a nombrar porque hablo de una persona muy conocida, ¿vale? Pero sí que esta persona pues fue expulsada del colegio de la 11, un menor, entonces era menor, ¿vale? Y le pusieron con las maletas en la estación de Chamartín, del tren. Ya. ¿Vale? Y estamos hablando de una persona ciega con 16 años. Ya. Yo creo... Si me está oyendo algún compañero de la 11, sabe de quién estoy hablando. Sabrá quién es. Y es una persona muy conocida. Ya. Yo José creo Ramón. que el castigo y la educación en general tiene que ser personalizada, personalizada Cada por persona. cada familia de una manera y los hijos y los padres y demás. Pero sí yo coincido con lo que dice Nasun, que hoy no podemos dar ningún mensaje a favor de la violencia física, o sea, sin duda alguna. Y yo creo que si hoy un padre tiene que acudir a la violencia física para educar a sus hijos, está mal. Es un fracaso. Pero Eche sobre el todo freno, porque sí. bastante violencia tenemos hoy día. Y yo estoy de acuerdo también con lo que decía Fernando, que tampoco ahora vamos a juzgar la situación de antes y Que no, decir, que no, nuestros ha padres funcionado. eran unos brutos, porque ya digo que en aquella época, bueno, pues las cosas eran distintas y en ciertos límites, pues a lo mejor eso no, vamos, a lo mejor no, seguro que eso no iba mal. Pero hoy día yo creo que en absoluto se puede justificar la violencia, porque es que lo que nos falta es más violencia todavía. O sea, bastante Sí, violencia bastante hay. tenemos como para seguir alguna fomentándola ocasión en casa. hemos comentado o he comentado yo que el gran fenómeno negativo en el tema de las relaciones en familia es la violencia filioparental, la violencia de hijos sobre los padres, absolutamente inexistente en nuestra generación y era un problema muy preocupante. Fíjate. Entonces eso, o sea, no podemos, ya digo, justificar en ningún caso la violencia física pero tiene que haber medidas. en una familia. O sea, Sí, no pongamos aquí a Madre Teresa de Calcuta, porque medidas, de claro. verdad que la otra época era preciosa y aquí estamos todos educados. Una más feliz de la infancia y otro, yo estoy feliz. Y lo fui antes y no quito nada, porque nunca me han faltado respeto, no me han pegado. Eso sí, ahora ha cambiado todo. Lo que hay que hacer es preguntarnos, padres, profesores, educadores, medios de comunicación, ¿qué podemos hacer para que este chico crezca, para que este niño sea mejor? Y lo que hay que hacer es, porque al final nos castigamos a nosotros mismos. Entonces, ayudémonos. Es la clave. Sí, tiene que haber consecuencias, sin Claro. duda, pero lo que yo creo Es la además clave. es que precisamente a la hora de naturalizar esa consecuencia, yo sí que creo que a partir de que los hijos tienen una cierta edad, pero una cierta edad ya con 7 u 8 años se Darle puede hacer, responsabilidad. y las consecuencias las establecemos toda la familia. O sea, de decir, vamos a ver, mira, la videoconsola se coge los viernes y los sábados. Ese es el camino. Entonces, oye, si lo coges un jueves, ¿a ti qué te parece que podemos hacer? Eso es. Porque si lo haces está mal. Bueno, pues si tal, pues entonces no juego el viernes. Si hago mal esto, pues entonces el viernes no juego. Bueno, pues eso hemos quedado en la familia y esas son nuestras normas de la familia. Entonces, A si al negociar. final te pillo jugando el miércoles, tampoco hay que montar un número, ni decirte pillado, ni fíjate, es que lo sabía, es que tal, sino simplemente, ¿estás jugando un miércoles? ¿Qué habíamos quedado? Pues que si juego tal entre semana no juego el viernes. Bueno, pues ya está, que te queremos mucho, que no pasa nada, que tampoco estamos disgustados, sino simplemente es lo que ha pasado, porque es lo que nos pasa a nosotros. Si te pilla la Guardia Civil a 150, ¿por qué te vas Pero a es que enfadar mola, si mola. estás haciendo una cosa mal? Mola comer la manzana. Y estamos siempre pensando en personas Sí. de un perfil
Que hay niños muy complicados y hay que poner medidas un poquito más, pero fíjate, no agresivas, yo siempre pero he dicho coherentes. Que en mi trabajo el delincuente habitual era más comprensivo con las penas que le ponían. O sea, tú llegabas allí al pueblo y decías tú, pero bueno, José Luis, otra vez aquí, pues sí, ya sabes lo que hay, sí, pues ya está. Claro. Y bueno, y todo como muy tranquilo, decir, pues nada, ni yo me altero, porque él entiende ni él se altera. Que se ha comportado Sí, mal. Claro, pero exactamente. En el caso de un menor, precisamente, ¿no? Los niños son absolutamente vírgenes mentalmente. Hemos visto algunas partes de películas que nos ponías, ¿no? Y que hablaban de pues precisamente de esto, ¿no? De la ingenuidad. Uh-huh. Y somos la propia sociedad que les rodea los que vamos a generar la persona en la que se conforman. Entonces nosotros hemos hecho que tengan ese comportamiento por diferentes razones, todo su entorno, y nosotros mismos les vamos a castigar. Es que es injustísimo. Hay que solucionar lo que entre todos hemos hecho mal a nivel de sociedad, ¿no? Y hay que solucionarlo de las formas que entiendo que nuestros legalistas como José Ramón pues están haciendo lo mejor posible. Pero solucionar un problema que hemos generado nosotros, no lo han generado ellos. Yo no creo que haya niños que nazcan malos, no. Hay niños que han vivido situaciones complicadas en su entorno familiar, social, de país, personal, de guerra, de lo que sea, y que ha hecho que sus comportamientos viren hacia un comportamiento malo. Pero entonces lo que hay que hacer es reconducir ese comportamiento con el nuestro. Nos hemos quedado cortos porque hemos hablado, lo digo porque ya han sonado los pitos por ahí. Sí, fíjate. Pero que nos hemos quedado cortos porque podríamos hablar también de los adultos, ¿no? Sí, de hecho me voy a guardar esa segunda parte para otro día. Claro, porque no hemos hablado, por ejemplo, de cuando alguno de nosotros no cumplimos con cuestiones, ¿no? En el mundo del trabajo, por ejemplo. Claro. Y luego de lo que me parece el castigo extremo, que es la privación de la libertad, lo que supone la cárcel, su función de reinserción. Así que esto me lo guardo, a lo mejor incluso para la semana que viene, para que nos pillen caliente y tener este debate sobre el castigo muy interesante. Os cuento una curiosidad. Yo a mi hijo pequeño, pero es que tenía 6 o 7 años nada más, un poco en la línea de lo que contaba José Ramón, una vez hizo alguna trastadilla, no sería nada tal, y le dije, venga, Edu, te pones tú el castigo. Y se quedó pensando un rato y dice, pues no voy a coger la tablet ni la consola ni voy a ver la televisión en una semana. Y le tuve que decir, hijo, vamos a ver que no le has partido la pierna a ningún compañero, que has hecho una trastadilla, vamos a buscar una cosa un poquito más. O sea que él mismo al ponerse el castigo pues, fue a más. ¿Cómo se vería? ¿Qué índice de responsabilidad? Yo tengo que recordar también a mi hermano Tomás. Uh-huh. Me he acordado cuando ha dicho José Ramón, hay que personalizar la educación, ¿no? Y me acuerdo, ¿verdad, Tomás? A mi padre sí que le solivian Tomás de una vez, porque era trasto. Y efectivamente, si mi padre en algún momento perdía el control era con mi hermano Tomás, ¿no? Justo. Claro. Pues qué paciencia, con 6 hijos y sin castigo, sin el guantacillo ese de vez en cuando tendría que echar. Yo creo que paciencia. Tomás algunos se llevó, porque es que era divertido, era un trastero divertido que lo sigue siendo. Tu padre se llama Job. No. Manuel Job. Otra vez dijimos eso, que la justicia no es dar a todos lo mismo, sino dar a cada uno lo suyo. Correcto, eso también inspira esto.